tengan todos ustedes. Bienvenidos al seminario Análisis y Comentarios del octavo Pleno Casatorio Civil, la venta unilateral de los bienes conyugales, organizado por la Escuela Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Antes de dar inicio al seminario, le recordamos a todos los participantes que debemos mantener los micrófonos apagados y las cámaras también apagadas, que la asistencia debe ser registrada a través del Google Meet y de los comentarios del Facebook Live. El día de hoy se desarrollará la primera sesión de este seminario, el cual consta de 2 fechas, el día de hoy y el día de mañana a las 5 de la tarde. La exposición tendrá un espacio de 40 minutos y seguidamente tendremos la participación del señor panelista, quien formulará las preguntas por un espacio de 15 minutos. Dicho esto, y con la venia del señor presidente de esta Corte Superior de Justicia, vamos a dar inicio al evento de capacitación. En esta ocasión tengo el honor de presentar al señor doctor Juan Vicente Vélez Vendrell, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, para las palabras de apertura de este evento de capacitación. Doctor, por favor. Muy buenas tardes con todos y con todas. Señor doctor Gonzalo Mesa Mauricio, señor doctor Juan Carlos Huamancayo y señor doctor Alex Plácido Vilcachagua, excelente ponente de esta tarde, señores magistrados de todos los niveles, personal jurisdiccional y administrativo y público en general, muy buenas tardes. Hoy nos complace muchísimo tener la presencia del doctor Alex Plácido Vilcachagua, docente universitario, quien va a disertar con referencia al análisis y comentario del octavo Pleno Casatorio Civil, referente exclusivamente en el tema la venta unilateral de bienes conyugales. La Corte Superior de Justicia de Lima Sur, a través de esta Escuela Judicial de Lima Sur, pretende, a través de este sistema, hacer la capacitación y autocapacitación de sus magistrados y el personal jurisdiccional y administrativo de esta Corte, y haciendo extensivo al público en general. Para ellos tomamos contactos con excelentes magistrados, también con profesores, docentes universitarios, como es hoy día el doctor Alex Plácido Vilcachagua, quienes conocedores y dominadores de los temas que están en debate y que son muy importantes y que es necesario tener los criterios, los comentarios de los especialistas, es que ha visto por conveniente realizar este seminario, ¿no? Y como lo decía el doctor Alex Plácido Vilcachagua en la reunión previa que hemos tenido, es un tema que un poco controvertido y que es necesario tratarlo, ¿no? Y sobre todo exponerlo y comentar, ¿no? Los análisis que deben hacerse de acuerdo a lo que es el tema principal, la venta unilateral de bienes conyugales, y cuando esta venta se realiza por una de las partes del matrimonio, como bien propio. En ese sentido, ¿para qué explayarme más si sé que tenemos un excelente expositor que nos va a disertar, ¿no? Sobre el tema que es materia de este seminario, para lo cual tan solo me queda agradecer por su participación, ¿no? Y darle la bienvenida y dar por aperturado este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vélez. Acto seguido, tengo el honor de presentar al señor doctor Alex Plácido Vilcachagua, destacado docente universitario de prestigiosas casas de estudio y de la Academia de la Magistratura, quien expondrá el tema que lleva por título Análisis y comentarios del octavo Pleno Casatorio Civil, la venta unilateral de bienes conyugales. Bienvenido, doctor Plácido. Muchas gracias por la presentación y la referencia. Con la venia y el saludo al doctor Juan Vicente Vélez Vendrell, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. También extenderles, sé que han estado hace poco de aniversario, igual saludarlos.
Y nuevamente agradecerles por esta invitación en la que expondré mis apreciaciones personales acerca del octavo Pleno Casatorio Civil Supremo, en la que tuvimos la oportunidad de participar nuevamente como amicus curiae. Y quiero comenzar desde la perspectiva de la jurisprudencia. Yo he preparado unas presentaciones en PowerPoint. Pido autorización para proceder con compartir esto. Sí, doctor, por favor, le confirmo si se visualiza. Muy bien. ¿Me confirma, doctora? Sí, ¿está cargando? Sí. Ah, perfecto. Perfecto, aquí estamos. Quiero comenzar con este título: la configuración fáctica de la ratio decidendi del octavo Pleno Casatorio Civil Supremo. ¿Por qué comienzo por esto? Y es que todos los plenos, el octavo no ha sido excepción, tienen un claro propósito. ¿De acuerdo? El marcar un criterio que sea uniforme y que permita resolver casos futuros que presenten la misma configuración fáctica del precedente. Entonces quiero comenzar por esto, porque soy un convencido de la importancia de la jurisprudencia y por lo tanto de uniformizar los criterios, genera orden en el sistema y predictibilidad a los justiciables. Entonces, justamente tenemos que analizar este primer punto. El precedente es su vinculación, porque el precedente es vinculante y el término significa que es obligatorio. Y esto es justo lo que indicábamos, ¿no? Vamos a contar ahora con herramientas técnicas que van a permitir generar esa ordenación, esta coherencia en la jurisprudencia y poder definitivamente dar predictibilidad a los justiciables. La idea entonces es que el precedente se marca como vinculante y va a permitir ser considerado un parámetro normativo para resolución de procesos futuros que tengan naturaleza homóloga. Y en este tema de la naturaleza homóloga tenemos que destacar que nos estamos refiriendo a procesos que tengan una situación fáctica similar al precedente. Ahora, hay que recordar que el precedente tiene dos partes. El obiter dicta, que está referido a estas reflexiones generales, marginales, aleatorias, pero que inspiran, ¿no? Sirven con un criterio pedagógico para orientar el criterio. Y la ratio decidendi, que es la regla, o las reglas como en este caso, ¿no? O principios que se han establecido y que son indispensables y que justifican lo que se ha resuelto. La ratio decidendi es lo que vincula de modo efectivo a casos futuros, que como se indica, hay una configuración fáctica con esto. ¿Qué es lo que queremos decir con esta cuestión? Mira, el proceso mental que todos vamos a tener que realizar cuando estamos con un precedente. Tenemos el precedente ya dictado y no cabe duda que ese precedente in abstracto vincula, pero su vinculación in abstracto es relativa. Cuando sea invocado en un proceso, la labor del juez, la labor del magistrado es comprobar la situación fáctica del caso, es decir, analizar si estamos ante un caso futuro de naturaleza homóloga que determine entonces la aplicación del precedente. Si por el contrario se concluye que no es de naturaleza homóloga, entonces el precedente no va a poder ser invocado. Pero si deducimos y comprobamos que sí es de naturaleza homóloga, ahora esa cuestión in abstracto es algo concreto y para el caso en particular la vinculación es absoluta. ¿Y qué significa que la vinculación es absoluta? Que deberemos resolver conforme al precedente. La labor entonces fundamental del magistrado está en el tema de la comprobación de la situación fáctica.
tenemos que determinar si con relación al precedente, a la configuración fáctica del precedente, los hechos que hoy tenemos al frente efectivamente son homólogos. Y si lo son, la vinculación es absoluta y tenemos que resolver conforme a ese criterio. Por lo tanto, resulta fundamental desde mi perspectiva, ahora que hay este precedente, conocer la configuración fáctica de la regla, de la ratio decidendi. Y entonces este es el segundo tema que quiero abordar, ya con esta consideración previa. ¿De acuerdo? ¿Cuál ha sido la configuración fáctica de la ratio decidendi del octavo pleno? Porque para esos casos homólogos es que el pleno va a servir. Para otras cosas, no. Muy bien. Nosotros partimos de definir el propósito del octavo pleno casatorio civil supremo. ¿De acuerdo? Y la convocatoria fue esta: dilucidar si el acto jurídico por el que uno de los cónyuges dispone de bienes de la sociedad de gananciales sin la intervención del otro es un acto jurídico nulo, anulable o ineficaz, lo que presupone establecer los alcances de lo prescrito en el artículo 315 del Código Civil. El texto del 315 tiene un primer párrafo, que es donde está la cuestión de la convocatoria. Dice: para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial del otro. Nosotros, ya desde este momento, destacamos lo que hemos resaltado y subrayado. Eso es nuestro, pero tiene un propósito para esta exposición. La primera, poner en evidencia de que el primer párrafo tiene dos partes claramente establecidas. La primera, cuando establece la idea de que para disponer de los bienes sociales se requiere la intervención del marido y la mujer. Y la segunda, que determina que un cónyuge puede facultar al otro mediante un poder especial. Y evidentemente este último párrafo, esta última parte, alude al artículo 146 del Código Civil, que permite, evidentemente, que un cónyuge pueda dar poder al otro. Son dos partes. Lo destaco porque en el voto mayoritario se ha considerado ambas partes del primer párrafo. Sin embargo, en el voto minoritario solo se alude a la segunda parte del primer párrafo. Se ignora el primero. No se menciona el por qué no se considera el primero, que establece la regla, que para disponer se requiere la intervención del marido y mujer. Solamente se indica y se parte de la premisa de que la norma señala en la posibilidad de que un cónyuge dé poder al otro. Llama la atención el por qué se considera eso, pero tiene un claro propósito, la defensa del tema de la ineficacia que luego comentaremos. Muy bien. ¿Cuál es la configuración fáctica, no? ¿Cuáles han sido los hechos del caso? Yo comentaba en el preámbulo a esta exposición con los magistrados que integran la Corte Superior, la Sala Civil, que he sido convocado por la Corte Superior de Justicia de Junín, y este jueves participo con ellos, y que resulta que en el panel está integrado por los vocales de la Sala Civil de Huancayo, que emitieron la resolución que fue precedente, ¿no?, para esta situación. Ya leí la resolución y es interesante lo que se marca. Sin embargo, creo yo que en aquella oportunidad yo me voy a convertir no solo en un expositor, sino también en un panelista, ¿no?, por lo que he leído de la resolución. Pero bueno, los hechos que se describen en el punto 1.3 del apartado primero, resumen del proceso de la sentencia casatoria, los he tenido, los he leído, y acá están claramente resumidos, los he transcrito y quiero leerlos. Valiéndose de que su madre, la señora Catalina Genoveva Jacay Apolinario, se encontraba muy enferma, Joel Samuel Salazar Jacay, medio hermano de la demandante,
hizo que la causante vendiera el predio motivo de litis como si fuera soltera, aprovechando que no habría variado su estado civil en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. La venta se hizo a favor de la conviviente de aquel, Rocío Ceballos Gutiérrez, a un precio muy bajo, el cual nunca fue entregado a la madre de la demandante, por cuanto no se utilizó medio de pago alguno, y asimismo no existió fe notarial de la entrega y recepción del dinero. Esa es la descripción fáctica del precedente, y nosotros aquí hemos resaltado, digamos, los hechos relevantes. Primero, estamos ante la venta unilateral de un bien social. Esto es importante, ¿no? En la sentencia de la Corte Superior de Junín, que ha accedido a ella, expresamente se reconoce que el inmueble que se ha dispuesto es un bien social. Fue adquirido a título oneroso durante el matrimonio. ¿De acuerdo? Eso no hay ninguna duda. Pero ¿qué resulta? Que en el registro público, la señora Catalina Genoveva Jacaya Apolinario aparece como única propietaria del inmueble y aparece adquiriéndola como soltera porque tenía su DNI como tal, como se describe aquí. Entonces, estamos ante la venta unilateral de un bien social que ha sido realizado por una persona casada que se identifica como soltera, tanto en el registro público como en su documento de identidad. Y estas personas casadas se encuentran bajo el régimen de sociedad de gananciales. ¿De acuerdo? Del caso, y hemos leído la resolución de primera instancia y de segunda, no se atribuye a esta persona casada que dispone del bien en forma unilateral y se identifica como soltera, ella no se atribuye representación del otro consorte. Lo hemos resaltado y lo hemos precisado. ¿Por qué? Porque el pronunciamiento que se exige en todo proceso es que sea acorde a lo que ha ocurrido. No podemos incorporar una situación fáctica que no se ha producido. Es más, si nos ponemos a pensar en que esta persona casada le dice al adquirente, oye, me atribuyo la representación de mi cónyuge, pero no tengo poder, ¿qué hará el adquirente? Obviamente asesorado por abogados. Oye, un momento, acá no hay seguridad jurídica, que consiga el poder o que venga su cónyuge y hagamos el contrato. Pero mientras tanto no te recomiendo adquirirlo porque va a ser cuestionable. Les digo lo siguiente. De mi investigación personal, y esta investigación se resume a la lectura de expedientes en las Cortes Supremas, en las salas. Bueno, ahora solamente hay una, pero cuando había en las salas civiles. De la lectura de las sentencias en casación que se publican en el peruano y aparecen en revistas especializadas. Y de este caso en específico que acabo de recibir, la sentencia de primera y segunda instancia, el 100% de casos que llegan al Poder Judicial y que se pronuncian sobre esta materia, los casos homólogos, el 100% son así. Una persona casada que se identificó como soltera y que aparece así como titular del dominio en el registro y tiene su DNI como tal, vende unilateralmente el bien y se encuentra en el régimen de sociedad de gananciales. En ningún caso se atribuye representación del otro. En ningún caso. Y entonces llama la atención, y lo digo por el voto en minoría, que se incorpore este elemento que no ha sucedido en la situación fáctica. O sea, los jueces al derecho, las partes a los hechos. ¿Por qué incorporar este elemento que no se ha presentado, ni se presenta? En los casos que llegan al Poder Judicial, no hay el tema de atribuirse la representación del otro consorte. El tema, y lo digo con mucho respeto, pero ya me queda claro, que hay una evidente intencionalidad de haberlo marcado en el voto en minoría, porque se sostiene la ineficacia
bajo la perspectiva del falsus procuratur del artículo 161 del Código Civil, que precisamente en su último párrafo, cuando se refiere a aquel que actúa sin poder, lo que exige la norma es que esa persona que actúa sin poder se atribuye la representación de aquel que no le ha conferido el poder. Y esa es la condición que debe constar en la situación fáctica para justamente calificar es pertinente aplicar el 161. Pero del 100% de casos, esa situación no se presenta. No son los casos que llegan al Poder Judicial. Luego, tengo que resolver conforme a la situación fáctica y no puedo incorporar una situación que no se da. Estoy distorsionando con esta actuación, estoy distorsionando la situación fáctica que es competencia de las partes. Insisto con esto para que quede claro cuál es la configuración fáctica de la ratio de Chidendi. Por lo tanto, situaciones futuras tienen que tener esta misma cuadro fáctico para hablar que son de naturaleza homóloga. Venta unilateral de un bien social realizada por una persona que se identifica como una persona casada que se identifica como soltera y que se encuentra en el régimen de sociedad de gananciales. Ese es el cuadro fáctico. En ningún caso hay atribución de representación del otro consorte. Por lo tanto, si a futuro se presenta esta configuración fáctica, en el análisis, en la calificación que hace el magistrado, entonces queda claro que son de naturaleza homóloga y luego que viene el carácter vinculante absoluto del precedente. Pero, ¿tenemos precedente? Como comentaba a los magistrados en el preámbulo, a los magistrados superiores, el artículo 400 exige un quórum calificado. Señala claramente que el acuerdo, el presidente tiene que ser adoptado por mayoría absoluta. Las dos salas hacen 10 miembros y el voto calificado de mayoría absoluta supone por lo menos la conformidad de 6. Y el precedente ha sido adoptado por 5. De mi perspectiva, no se ha logrado el voto calificado que exige el artículo 400 del Código Procesal Civil. Por eso, claro, te hablo de la perspectiva académica, ¿no? Siento que otro es la perspectiva judicial. Desde la perspectiva académica, no hay nada definido, porque no se logró el voto que exige el artículo 400. Y el debate sigue abierto. Y seguiremos en esta disyuntiva por definir si es nulidad, anulabilidad o ineficacia. Y las teorías que se han sostenido seguirán pues vigentes. ¿Hasta cuándo? No creo que hasta surja una nueva convocatoria a un nuevo pleno, ¿no? No. Yo creo que hoy es hasta que el legislador determine la sanción que el artículo 315 no contiene. Pero tenemos un legislador que estuvo integrado por los amicus curiae y la ineficacia, y que han propuesto en el anteproyecto de reforma la sanción al 315. ¿Qué cosa? La ineficacia. Claro, pero de una perspectiva muy personal, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque también el presidente de esa comisión, quien expuso la tesis del falsus procuratur, del 161, argumentó que en estos casos se atribuyen la representación del otro, y eso no ocurre. Es más, para ser transparentes, los amicus curiae no tuvimos acceso a la situación fáctica, no la conocíamos y hacíamos supuestos. Hoy ya queda claro cuál fue la situación fáctica y por lo tanto no podemos sostener un hecho que no está presente para defender una posición teórica. Al 100% de los casos, vuelvo a repetir, no hay atribución de... Eso está bien para el análisis teórico, pero no podemos aplicar eso a una situación que no se da. ¿Cuál fue entonces, a partir de esto, la ratio de Chidendi establecida en el Pleno? De la primera
conjunta que se refiere al artículo 315 del Código Civil constituye la regla para los actos de disposición de bienes sociales. Acá hay un claro reconocimiento de la primera parte del artículo 315, que des poder es una cuestión diferente, pero la regla está acá marcada. Por lo tanto, regla E, para disponer de los bienes sociales, se requiere que en el acto de disposición intervengan ambos cónyuges por mandato expreso del artículo 315 del Código Civil, como elemento constitutivo necesario para la validez del acto. Es decir, se sostuvo la idea claramente que en su momento expusimos de que estamos ante un caso de ineficacia estructural. Y es un tema que tiene que ver con la validez del acto. Por ello, el acto de disposición de un bien social realizado por uno solo de los cónyuges, si la intervención del otro, es nulo, por ser contrario a una norma imperativa de orden público, según el inciso octavo del artículo 219 del Código Civil, concordante con el artículo quinto y otro preliminar del acotado código. Mira, yo me reservo mis comentarios para dentro de un momento, solamente estamos exponiendo la ratio decidendi, ¿no? Queda clara la causal de nulidad, un caso de nulidad virtual, considerándose el artículo 315 como norma de orden público. Dentro de la transparencia, nosotros sostuvimos eso también, pero no fue para nosotros la única causal. Es más, después de 5 años, y ante las invitaciones que se nos realizan, volvemos a pensar lo pensado, y ahora tenemos una postura que sigue sosteniendo la nulidad, pero por falta de manifestación de voluntad. Y consideramos que el artículo 315 no es de orden público, pero lo diremos después por qué. Pero esta es la presentación del ratio decidendi. Y F, yo no sé por qué se dice esto, pero bueno, lo dicen, tratándose del caso referido al cónyuge que dispone del bien social que actúa en nombre de la sociedad gananciales, excediéndose del poder especial otorgado por el otro cónyuge, acto ultra vires, el acto de disposición deberá reputarse ineficaz en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 del Código Civil. Claro, el 161 tiene 2 párrafos. El tema del falsus procuratur va principalmente destacado en el segundo, cuando tú no tienes poder y te atribuyes una representación que no tienes. Pero el párrafo precedente, el primero, determina que también hay un tema de ineficacia si teniendo poder te extralimitas, ¿no? Entonces, eso es lo que se propone aquí. Que si tú, cónyuge, le diste poder al otro y este se extralimita, ¿no? Entonces, en ese tema es ineficaz. Yo, honestamente, bueno, es parte de la crítica. Digamos aquí, esta es la ratio decidendi. Pero nuevamente, ¿no? Tenemos precedente. Yo te decía que en el plano académico la discusión subsiste. Pero en el plano judicial, conversando con algunos magistrados, y esta vez tampoco he aprovechado la oportunidad, me queda claro que desde el punto de vista de la ley orgánica, el presidente vincula, les obliga, y si se van a apartar, tendrán que motivar, ¿no? Sin embargo, yo considero que no tenemos precedente. 5 años después, lamentablemente no lo hay por no cumplir este aspecto formal en la votación del artículo 400 del Código Procesal Civil. Entramos ahora sí a la crítica del Pleno, nuestros comentarios. Y la crítica va para ambos, ¿ah? O sea, yo no me encuentro satisfecho ni con el voto en mayoría, ni con el voto en minoría, ¿no? Vamos primero a la crítica y luego diremos el porqué de todo esto, ¿no? Mira, primero, para quienes han leído todo el Pleno, se marcaron varias reglas. Pero hay unas reglas, la A, B, C y G, y en particular la C y la G, pero todas estas 4, las reglas A, B, C y G, que no tienen ninguna motivación. Uno se pregunta cómo surgieron. Si en la parte previa, ni en el obiter dicta, ni en el análisis, en toda la argumentación, no hay ninguna referencia a estos puntos. Entonces, ¿cómo surgieron? Comparto la crítica cuando se dice que por ello carece de coherencia interna y lógica argumentativa esta resolución. Sobre todo el C, ¿no? Porque en el C se argumenta lo que dice el siguiente punto, ¿no?
que las normas de copropiedad pueden aplicarse supletoriamente al régimen de sociedad de gananciales. Uno se pregunta, ¿y cómo así? Claro, de nuestros análisis jurisprudenciales que en su momento hemos hecho, comprobamos que en algún momento la Corte Suprema identificó a la copropiedad como la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales. Pero esa tesis ya la abandonó hace mucho tiempo, pero acaba de rescatarse, ¿no? ¿Y cuál es la tesis que defendía la Corte Suprema en cuanto a la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales? Sostenía la idea de que estamos ante un patrimonio autónomo. Entonces, esa situación del patrimonio autónomo pasó a la historia porque ahora se la ha identificado como copropiedad. Pero definitivamente es una cosa muy distinta. La copropiedad que tenemos regular es la copropiedad de tipo romano, donde todos sabemos que podemos disponer de nuestra cuota. Claro, ofreciéndosela al copropietario y si no, en 30 días la puedo ofrecer a terceros, pero puedo disponerla. Esa situación no ocurre en el caso de las sociedades gananciales. Todo el patrimonio está destinado a la atención de las necesidades de la familia. Y además, claramente, no hay la posibilidad de poder disponer de tu 50% de gananciales, porque eso se define recién cuando el régimen se liquida, fenece y se liquida. Y el artículo 323 como último acto de liquidación es repartir por mitades el remanente de bienes sociales que quedase. No hay posibilidad que durante la vigencia de las sociedades gananciales yo pueda disponer de esa parte. Y además, una norma clara, 312. Está prohibida la contratación entre los cónyuges respecto a los bienes sociales. En este caso, si yo quiero disponer de mi cuota parte, entre comillas, ¿no? Estaría presentándome en ese sentido. De ninguna manera se puede identificar la copropiedad como naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales, pero lo sostiene. Pero vamos a repetir, te estoy dando mis pareceres, ¿no? O sea, yo he leído resoluciones casatorias en que hablaba de esto hace mucho tiempo y ya se había olvidado esa postura y siempre se hablaba de patrimonio autónomo, ¿de acuerdo? Pero no entiendo las razones para haberlo sostenido porque no hay ninguna explicación, no hay ninguna motivación. Por lo mismo, tampoco entiendo el G, porque el G autoriza, o sea, se refiere, perdón, al hecho de que en ese contexto también se puede demandar la reivindicación del bien social. Claro, conocemos que hay un autor, ¿no? Otro profesor, el doctor Gunter González, que ha argumentado esta tesis, pero no hay ninguna referencia previa, ni siquiera una cita a esa posición. ¿Cómo es que surge el tema? Por lo tanto, tampoco puedo emitir un pronunciamiento porque desconozco las razones. Y por supuesto, el tema este de haber dicho, vuelvo por acá, ¿no? En este precedente F, que estábamos ante un tema de ineficacia porque se extralimitó de poder, yo creo que parte todo esto por lo que se lee a continuación en el tercer punto, ¿no? Realmente el voto mayoritario entiende que cuando un cónyuge da poder al otro, el que da poder es la sociedad conyugal, ¿no? Y entonces, cuando el otro se la extralimita, ¿no? Efectivamente está realizando un acto vulnerando el 161, pero nos estamos olvidando que el 146 claramente permite que un cónyuge otorgue poder al otro. Y por lo tanto no hay esta entidad, sociedad conyugal no existe. No es una entidad que esté en el medio entre los cónyuges. Los cónyuges son la sociedad conyugal y la sociedad conyugal son los cónyuges. Entonces no hay que una sociedad conyugal da poder, no. Quien da el poder es un cónyuge al otro. Y quien actúa no es la sociedad conyugal, no. Actúa un cónyuge que tiene un poder del otro. Este tema hay que tenerlo claro. Por eso, en mi opinión, que en ese caso no es un caso de ineficacia, sigue siendo un tema de nulidad por falta de manifestación de voluntad. Pero bueno, esa fue la postura en el precedente, ¿no? Por eso se le critica, ¿no? O sea, da la impresión, como se dice al final, que el mismo problema genera doble consecuencia, es decir, es nulidad y ineficacia a la vez, ¿no? Y no es así, porque el tema de la nulidad no es un frente a terceros,
procedente, va a tener, debería reconducirse estos procesos, pero es una omisión que va a tener que resolverse con motivación para aquellos magistrados que pretendan hacer la reconducción. Y nuestra crítica al voto minoritario pro ineficacia, como te vuelvo a repetir, no se salva de la crítica al voto mayoritario, menos aún el voto minoritario, ¿no? Porque el voto minoritario parte de una situación fáctica que no existe en los hechos del caso. Entonces, han introducido un elemento que no existe. Y eso, en mi opinión, no puede ser. Los magistrados no van a alterar los hechos, eso es lo que exponen las partes. Lo suyo es al derecho. Y haber incorporado de que en este caso, ¿no?, se dispone de un bien social por un cónyuge sin tener la representación del otro, no es lo que ha ocurrido. La fuente clara de dónde he sacado este párrafo, punto 11 del apartado 3, justificación del pleno casatorio del voto minoritario, ¿no? Bajo esta perspectiva, yo observo que el voto minoritario, perdón por mis perros, listo, silencio. Observo que el voto minoritario no explica, ¿no?, el por qué podemos entender que la intervención que señala el artículo 315 es un supuesto de legitimidad. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que ubicar el 315 en el contexto de nuestro régimen de sociedad de gananciales. Y en nuestro contexto de sociedad de gananciales estamos ante una actuación conjunta que, bajo el principio de igualdad, en el mismo plano los cónyuges deben actuar juntos. Y entonces, ¿cómo entender esa actuación conjunta? Por separado, uno puede disponer y el otro legitima, si la actuación es conjunta y en un mismo plano de igualdad, ¿no? Esta cuestión es la que determina, ¿no?, la necesidad de tener que aclarar este punto que no lo encuentro. Por lo mismo, este voto minoritario parte de una premisa, ¿no? Indica que el primer párrafo del 315 lo dice expresamente, hemos transcrito la fuente, punto 20 del apartado cuarto, planteamiento del problema del voto minoritario, que el primer párrafo del artículo 315 solo se refiere a la disposición de bienes sociales inmuebles sin poder especial del otro. Esa situación, que no es así, el 315 tiene dos partes en su primer párrafo, y tampoco, como debemos de decir, es lo que ha ocurrido en la práctica. No es la configuración fáctica del caso. Sin embargo, este voto minoritario admite expresamente que ante este problema hay diversas soluciones. Entonces, primero se parte de la idea del falsus procuratur como el argumento de la ineficacia, pero luego surge el tema de la rescisión y termina con un tema de inoponibilidad, todos supuestos distintos de ineficacia. Claro, lo que ocurre es que los amicus curiae que defendieron el tema de la ineficacia, como todos sabemos, ahí están los videos en YouTube, argumentaron diferentes posiciones de la ineficacia. Y en mi opinión, el voto minoritario ha querido consolidarlo todo para presentarlo como una unidad coherente, cuando en mi opinión ha quedado evidenciado la incoherencia de estas posturas. Claro, dice, alternativa A, si quien dispuso del bien lo hizo a título propio y en nombre ajeno, cosa que nunca ocurre en la realidad práctica, ningún caso llega así al Poder Judicial, si quien dispuso del bien lo hizo a título propio y en nombre ajeno, se está ante el caso del falso procurato, regulado en el artículo 161 del Código Civil, pues invoca representación que no se tiene. Teóricamente es una linda posibilidad, pero como voy a repetir, el 100% de los casos que llegan al Poder Judicial, eso no ocurre. Y en este caso en particular, en su configuración fáctica, tampoco ocurrió. Sin embargo, este elemento ha sido incorporado como un supuesto de hecho que no ha sucedido. B, si quien dispuso del bien lo hizo a título propio, sin invocar nombre ajeno, se está ante el supuesto de la venta del bien ajeno, bien parcialmente ajeno, regulado en el artículo 1539 del Código Civil. El acto jurídico será rescindible
para las partes del contrato, pero ineficaz para la sociedad conyugal. Sí, pues, pero no menciona el voto minoritario lo que señala el artículo 1540 para estos casos, porque el 1540, además de la posibilidad de rescindir el acto, contempla otra alternativa. ¿Cuál alternativa? La reducción del precio. Y si se opta por la reducción del precio, ¿qué supone? Admitir la disposición de una cuota ideal del bien social. Lo que solamente se puede hacer, como hemos dicho, en la liquidación social financiera, sino antes. Es decir, admitir la posibilidad de la reducción del precio desnaturaliza y desconoce que estamos frente a un bien social. Y el precedente que dice, ¿no? O sea, acá hay que hacer la misma crítica que se le hace al voto mayoritario, ¿no? Porque también concluye, no, es un tema de ineficacia, pero ¿sabes qué? Hay también una situación de nulidad. Dice en su regla número 1, la disposición por parte de uno de los cónyuges sin intervención del otro, regulado en el artículo 315 del Código Civil, es un supuesto de ineficacia del acto jurídico. Por consiguiente, resulta inoponible. Entonces, ojo que la inoponibilidad es otra categoría de ineficacia para la sociedad conyugal sin perjuicio de los efectos para las partes que intervienen en el mismo. Esto nos debe llamar la atención, ¿no? Fue el profesor Rómulo Morales quien sostuvo la tesis de la inoponibilidad. Es más, en eventos académicos he sostenido que de las 4 posturas de ineficacia que se escuchó, la del doctor Rómulo Morales resultaba la pertinente. Dentro de esta idea de falta de legitimidad, la no intervención de un cónyuge determina que el contrato no produzca efectos hacia el que no es parte del mismo. Y esa es la idea de la inoponibilidad, que es una categoría de ineficacia. Sin embargo, uno se pregunta, oye, cuando comienza el razonamiento del voto minoritario, comienza con la teoría del falsus procuratur, que fue defendida por el profesor Gastón Fernández Cruz, ¿no? Luego se adentran en el tema de la venta del bien parcialmente ajeno, que escrita está por el profesor Luciano Barqui, pero no fue amicus curiae, pero se incorpora a esa teoría. Y también en su momento la defendió el profesor Nelson Ramírez Jiménez, ¿no? Para luego irse en la parte de la regla, ¿no? De la ratio di accidendi, al tema de la inoponibilidad, que la expuso el profesor Rómulo Morales. Las otras tesis, que era de una condición suspensiva, que exponía el profesor Enrique Barsi, y las ideas de la ineficacia en general, que exponía el profesor Giovanni Priori, están expuestas, pero no han sido objeto, digamos, de referencia para la posición, ¿no?, a la que llegamos aquí. Pero vuelvo a repetir, yo no sé cómo es que se llega a la inoponibilidad si toda la exposición es sobre el falsus procuratur. Acá tampoco encuentro, ¿no?, el tema. Pero en la regla 8ª, entendiendo que todo es ineficacia y que es un tema de falta de legitimidad, dice, si el cónyuge vendedor y el comprador se hubieran puesto de acuerdo en la celebración del acto jurídico a sabiendas que el bien es de la sociedad conyugal, se tanto supuesto en nulidad de acto jurídico por fin ilícito. Entonces, ineficacia y nulidad a la vez, como el otro, nulidad y ineficacia a la vez. La misma cuestionamiento. Y este supuesto, que es un supuesto, vuelvo a repetir, teórico, posible, no es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, pero bueno, teóricamente es admisible, pero el precedente, nos hemos olvidado aquí, yo no sé si hemos querido hacer esfuerzos académicos, interesantes, digámoslo así, pero nos estamos olvidando que el precedente marca un criterio para casos futuros homólogos, y por lo tanto hemos debido destacar eso, cuál es la situación fáctica, y sobre esa situación fáctica pronunciarnos, y tener claro que eso es lo que va a suceder a futuro, ¿no? Todas estas cuestiones es la crítica que tiene mi postura sobre el Pleno, ¿no? Pero queremos dejar sentada la nuestra, ¿ok? Y la nuestra tiene que ver con la ratio de accidendi
del octavo pleno casatorio, ¿no? Mira, como dijimos en aquella oportunidad, todo gira en el tema de definir qué se entiende por intervención, que es la palabrita que contiene el artículo 315. Dice claramente, se requiere la intervención del marido y la mujer. ¿Qué significa intervención? Hay dos posibilidades, dos alternativas. Para unos es una actuación conjunta, lo que determina que los cónyuges están actuando en el mismo plano de igualdad. Y por lo tanto, se requiere la voluntad concurrente de ambos cónyuges para disponer. Siendo así, este es un elemento esencial en la estructura del acto y su no concurrencia determina un caso de ineficacia estructural. Para otros, supone una actuación por separado, en la que entonces no se actúa en un mismo plano de igualdad y la voluntad del otro es un elemento de asentimiento, de autorización, de legitimidad para que aquel que dispone del acto lo pueda hacer realmente. Siendo así, la no intervención del otro es un elemento ajeno, esa legitimidad es un elemento ajeno a la estructura del acto y su no concurrencia supone un caso de ineficacia funcional. Pero determinar esto exige considerar el tipo de gestión de los bienes sociales que está regulado en nuestro Código Civil. No en el Código Civil italiano ni el argentino, en el nuestro. Porque el pronunciamiento es para nuestra realidad, para nuestro país. ¿Y qué resulta? Que en la doctrina en general y en derecho comparado se comprueba que hay diversos sistemas de gestión de bienes en el régimen de sociedad de gananciales. O sea, no es único, no es uniforme. No creamos que la sociedad de gananciales del Perú es la misma sociedad gananciera de Italia, ni mucho menos de Argentina ni de España. Esa realidad responde a la cuestión de cada país. Y comprobamos la existencia de estos 4 sistemas de gestión o de administración de los bienes. Claro, la administración marital es historia, ¿no? Era una época como la tuvimos nosotros, Código 1852, Código 1936 también lo tenía así, hasta que se modificó en los años 70, pero así fue en su génesis. Todo era administración del marido. Esa es historia. Hoy tenemos las 3 siguientes. Administración separada. Ajá. Los bienes sociales pueden ser administrados separadamente por cada cónyuge que los adquiere. Ese es un tema totalmente extraño a nuestro sistema jurídico. Administración conjunta. Los dos son titulares, los dos administran. Es nuestro régimen social gananciales, con el código del 1984. Y administración indistinta. La administración indistinta es contemplada para atender las necesidades ordinarias de la familia y ocurre tanto en un sistema de administración separada como de administración conjunta. Es decir, la posibilidad de la administración indistinta es concurrente, legislativamente hablando, en códigos que tienen como regla la administración separada o la administración conjunta. Y ese es el caso nuestro, de nuestro Código Civil. Tenemos regulado la administración indistinta y la administración conjunta. La administración indistinta es para lo que se denomina la gestión ordinaria de la sociedad de gananciales, lo que se llama el poder doméstico. Está dirigido a satisfacer las necesidades ordinarias de la familia y está regulado en el artículo 292 del Código Civil. Sirve para levantar lo que se llaman las cargas familiares, reguladas en el artículo 316. Y para actos que exceden lo ordinario, ¿no? Oye, comprar agua, leche, queso, pan, huevos, es algo ordinario. Pagar la luz, cable, luz, internet, gas, ¿no? Es algo ordinario. Para temas extraordinarios, para aquellos que rebasan, ¿no?, lo ordinario, compromete el patrimonio, vender un bien, adquirir un inmueble, vender un inmueble, no es un tema que hagamos todos los días. Para esos actos, por la trascendencia patrimonial que tiene para la familia, se exige la actuación conjunta. Y es el caso del artículo 315, como correctamente el voto mayoritario lo ha identificado. Ahora, sabiendo la actuación conjunta, que es el régimen peruano, no es separado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta intervención? Tenemos que partir del principio de igualdad. Porque esa es la idea, ¿no? Los cónyuges actúan conjuntamente porque están en un mismo plano de igualdad. ¿Y la igualdad qué representa? Una igualdad cuantitativa,
es decir, de cosa a cosa, que tiene por objeto asegurar la titularidad de ambos cónyuges respecto de los bienes sociales. Este es idéntico a la reciprocidad en los cambios, la justicia conmutativa. Y una igualdad cualitativa de persona a cosa o de cosa a persona, que lo que pretende es asegurar que se distribuya en ambos cónyuges las decisiones que tienen que adoptarse sobre los bienes sociales. Tiene que ver con las necesidades de la justicia distributiva. Entonces, visto que nos encontramos en una actuación conjunta en un mismo plano de igualdad, ese es el sistema que tenemos recogido y, por lo tanto, cuando se dispone de un bien social, estamos realizando un acto de administración extraordinario y que implica el ejercicio de una facultad dominical compartida. Se requiere, por tanto, la voluntad concurrente de ambos cónyuges como elemento constitutivo para la validez de los actos. Y se trata, siendo así, de una coparticipación en la administración y disposición de los bienes sociales. Esa es su naturaleza jurídica. Conocida esta naturaleza jurídica, ahora podemos identificar la sanción. Y la sanción que expusimos en ese momento es la falta de manifestación de voluntad, porque justo se exige la concurrencia de ambas voluntades para configurar la manifestación de voluntad de disponer. Cuando falta una de ellas, no hay concurrencia de este requisito y estamos ante una ineficacia estructural, la consecuencia jurídica. ¿Y cuál es la causal? De nuestra perspectiva, es la falta de manifestación de voluntad, porque no hay voluntad declarada ni voluntad de declarar, que son los elementos que configuran la declaración de voluntad. Es verdad que en el Pleno, y ahí está la grabación, sostuvimos también la idea de que se vulnera una norma de orden público, el 315. Es cierto, no lo negamos, lo reconocemos, pero el tiempo ha hecho que ante este tipo de invitaciones repensemos lo pensado. Y cabe preguntarse, ¿el artículo 315 es norma de orden público? Concluyo ahora que no. ¿Y por qué no? Las normas de orden público son imperativas. No me cabe duda que el artículo 315 es una norma imperativa, pero no de orden público. No todas las normas imperativas son de orden público. Las de orden público son erga omnes. Interesa a toda la sociedad en general. Nadie se escapa de sus alcances. Todos tenemos que observarla. Conceptos básicos y elementales que estoy expresando con esto para comprenderlo todo fácilmente. ¿Y qué quiero decir? Dentro de esta idea de la sociedad, de la comunidad toda, el 315, ¿a quiénes interesa? Tomando en cuenta que en la sociedad toda hay personas solteras, casadas, viudas y divorciadas y convivientes, ¿a quiénes interesa el 315? A los casados y a los convivientes. No es a toda la sociedad. Y dentro de los casados, ¿a quiénes? A los casados bajo sociedades gananciales, no bajo separación de patrimonios. Y los convivientes, porque la Constitución indica expresamente que las normas de sociedades gananciales se aplican a su régimen, que es la comunidad de bienes. Solamente es para ese sector de toda la población. Siendo así, no es una norma de orden público. Esto es, para que tomemos como referencia un paralelo, aquella disposición del Código Procesal Civil, que conteniendo todo el desarrollo de derechos tan importantes como el debido proceso, expresamente su artículo 9 del título preliminar declara que las normas del Código Procesal Civil son imperativas. No dice que sean de orden público, no obstante que son desarrollo de, entre otros derechos fundamentales, pero del debido proceso, como el más resaltante. Y tiene que ser así, porque tampoco tiene carácter de erga omnes. ¿A quién interesa el Código Procesal Civil? ¿A la sociedad entera? No. No. Civil. Que esté dirigido en abstracto a la sociedad entera,
no determina carácter de orden público, sino carácter imperativo. Orden público sería si esto interesa a toda la comunidad, y no es el caso. Por eso hoy precisamos nuestra postura personal de la nulidad por esta razón. Pero tampoco puedo dejar de mencionar lo que en el Pleno, digamos, el voto minoritario afirma un poco, y lo digo así, en mi sentir personal, para relativizar la postura de la nulidad. Y es que en nuestros textos, nosotros hemos dicho que a pesar de esto, en estricto, el tema apunta más a un caso de anulabilidad. Y así lo expusimos también. Ahí está la grabación. ¿Y por qué? Porque veíamos que el único interés afectado en este caso no era el interés general como para hablar de nulidad. Solamente era el interés del cónyuge que no interviene. Por eso calificaba más como un tema de anulabilidad. Y además, en ese supuesto, si al cónyuge que no le interviene le interesa el acto, lo puede confirmar. Pero dijimos, y lo hemos dicho tanto por escrito como en el Pleno, ahí está el video, que lamentablemente no puede funcionar la anulabilidad, porque exige que la ley así lo califique. En ninguno de los supuestos del artículo 221 calza el hecho. Tendría que ser aquel que dice cuando la ley lo declare, y necesitamos que la ley lo diga, y la ley no lo dice. Por eso, dentro del tema, nos centramos con la nulidad y en el asunto específico de la falta de manifestación de voluntad. No creo que estemos ante una norma de orden público. ¿Y por qué se exige actuación conjunta conyugal? De mi punto de vista, es para el amparo de la familia. Evita que se lesione la economía familiar. Todo el patrimonio está destinado a atender las necesidades de la familia. E impide que sobrevengan actos fraudulentos, que un cónyuge permita realizar un acto que perjudica al otro, que precisamente a ellos apunta. Por eso destacamos que son los principios de protección de la familia y de promoción del matrimonio lo que constituyen pilares de nuestro ordenamiento jurídico y determinan entender que el término intervención es actuación conjunta conyugal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Plácido, por su excelente exposición. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Para ello, solicito, por favor, a los señores participantes puedan realizar sus preguntas a través de los comentarios del Google Meet o a través del inbox del Facebook Live. A continuación, tengo el honor de presentar al señor doctor Juan Carlos Huamancayo Pierren, juez superior de la Sala Civil Permanente de esta Corte Superior de Justicia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Fabiola. Doctor Plácido, qué gusto saludarlo. Bueno, nosotros lo conocemos, yo lo conozco usted desde hace mucho tiempo, pues llevamos cursos en la Academia de la Magistratura, usted ha sido nuestro profesor en más de una oportunidad. Recuerdo con agrado, año 2007, un curso en Lambayeque. Yo era juez de Casma y me iba hasta Lambayeque para capacitarnos. Mire usted cuántos años y ahora nuevamente nos volvemos a reencontrar por aquí. Bueno, este es un pleno bien controvertido. Yo le encuentro también, así como usted, varias aristas, varias cosas que pudieron haberse desarrollado. Yo le iba a preguntar respecto de la validez del pleno, pero usted ya lo dijo, y con suma claridad, ¿no? Este pleno pues está viciado, le falta un voto para que tenga plena validez, pero está ahí y es pleno y tiene precedentes vinculantes, que también muchos de ellos salieron, no se sabe de dónde, pero están ahí también. Bueno, de todo esto, a mí me surge una primera idea, seguramente usted lo habrá visto, cuando se desarrolla, sobre todo el voto en mayoría, se desarrolla y se dice, bueno, la jurisprudencia ha dicho que puede ser nulidad, puede ser anulabilidad, puede ser ineficacia, y lo desarrolla, ¿no? Dice, bueno, la jurisprudencia dice que es por falta de manifestación de voluntad en tal caso, porque no hay una voluntad conjunta de los cónyuges. Cuando se abre fin ilícito, ¿por qué? Porque tú estarías perjudicando o tendrías la idea de perjudicar a un tercero. Se habla de que el objeto también, porque tú no puedes vender algo que no es tuyo, ¿no? Totalmente tuyo. En el tema de la inadmisibilidad o anulabilidad, perdón, sí no se desarrolla mucho, y de la ineficacia también se habla sobre las posturas de los ponentes.
Pero sin embargo, cuando se desarrolla ya, cuando se valora y se opta por el tema por la posición de que es nulo porque afecta normas de orden público, que el 315 es una norma de orden público, es lo único que se desarrolla. O sea, no sabemos, de acuerdo al voto mayoritario, por qué no es nulidad por falta de manifestación de voluntad, no sabemos por qué es ineficaz de acuerdo al voto en mayoría, no sabemos por qué no puede ser anulable. ¿Qué opinión le merece esto, doctor? Muchas gracias, doctor Juan Mancayo, por su intervención y efectivamente, ¿no? Habernos visto después de tiempo en otra condición, eso demuestra mucho el esfuerzo que realiza un magistrado, ¿no? De Casma, irse a Lambayeque, ¿no? Y luego, mire toda la evolución de su carrera, ¿no? Ahora magistrado acá en Lima Sur. En fin, lo destaco. Sí, pues, doctor, usted ya lo ha resaltado, ¿no? El Pleno tiene muchas cuestiones en las que falta varios aspectos para poder dar una opinión completa, ¿no? Yo puedo suponer, pero no es el caso, ¿no? O sea, el documento debe ser claro, ¿no? Pero sus comentarios me hacen recordar la garantía de la debida motivación, ¿no? Es decir, que si el magistrado opina que ante diversas alternativas de causales de nulidad se ascribe a una, como en este caso, la nulidad virtual, debería decirnos el por qué no es, dentro de su motivación, la otra, ¿no? Yo quería buscar por qué no han considerado a la falta de manifestación de voluntad cuando en mi perspectiva es la más evidente. Es la primera, inclusive, ¿no? O sea, dentro del repertorio debería decir esto no es, eso es, sobre todo porque ha habido, digamos, plenos jurisdiccionales, uno en Arequipa, donde los magistrados por mayoría sostuvieron diversas causales de nulidad, ¿no? Hablaban de objeto jurídicamente imposible, de fin ilícito, y me parece hasta de agente incapaz, ¿no? Entonces, deberíamos tener justamente una precisión, atendiendo la debida motivación, el por qué no es ninguno de esos. El voto minoritario lo destaca, eso sí es cierto, pero el mayoritario no lo expone. Tampoco nos dice por qué no es el tema propiamente de ineficacia, ¿no? Me hubiese gustado que dentro de la motivación explicaran que el régimen de administración de los bienes en nuestra sociedad gananciales es de administración conjunta y que el sistema de administración separado es totalmente extraño, ¿no? Eso nunca ha sido regulado en el Perú. Y lo más importante, ¿por qué estas cosas ocurren? ¿No? Eso es, recuerdo que lo expusimos en el Pleno, lo han recogido en el resumen de nuestra postura, pero creo que era una oportunidad que tuvo la Corte Suprema para hacer una recomendación a RENIEC. Desde mi punto de vista, todo esto sucede porque los casados no actualizan su información en su documento nacional de identidad y se siguen identificando en sus actos como soltero, con ese documento que tenían antes de casarse. De mi perspectiva, el tema debe resultar, o sea, ok, el tema de la privacidad versus seguridad jurídica que se exige para toda la sociedad. Y en esta ponderación yo me inclino por la sociedad jurídica, por el tema de la seguridad jurídica, y sostuvíamos la idea de que RENIEC debería modificar sus reglamentos y ante la información que recibe de las municipalidades que fulano y sutano se casaron, al revisar su base de datos, deberían depurarla y actualizarla. Ah, estos estaban como solteros, acá ahora quedan como casados. ¿De acuerdo? Y yo diría algo más. Cuando se acerquen a recoger su partida de matrimonio, les entrego sus DNI como casados y quedan registrados así, con lo cual entonces ahora las personas tendrían a dónde acudir para consultar, ¿no? Hoy estoy contratando con el doctor Huamancay, ¿es casado o no es casado? ¿A dónde voy? Hoy no tengo. Deberíamos tener la posibilidad que nuestro documento de nacional identidad tenga datos actualizados. Y creo yo que de oficio la autoridad puede hacerlo al amparo de este principio de seguridad jurídica que relativiza dentro de la ponderación la intimidad como dato personal y la privacidad de tus datos. Es más, dentro del trámite municipal, así como se cobra la tasa por celebrar el matrimonio,
cobremos pues la tasa por el nuevo DNI. Y cuando se casan se les entrega, ¿no? Y se acabó. Esto yo creo que de esta manera lo resolvemos para que a futuro no suceda, ¿no? Y a lo mejor también con eso los casos se van a ir ya perdiendo en el tiempo y toda esta discusión, doctor, quedará en la anécdota histórica, ¿no? Porque ya tendríamos seguridad, ¿no? A mí lo que me interesa es que tengamos seguridad en el tráfico jurídico de bienes y servicios. Gracias, doctor. Bueno, y en la misma, en el mismo sentido, de repente ya no como pregunta, como comentario, se da otra situación en el voto en mayoría, y de hecho, de los 5 amicus curiae que hubo, 4 de ellos, como se sabe, plantearon que estamos ante una situación de ineficacia. Usted ya ha dado su comentario al respecto. Su caso fue el de nulidad, por un tema fundamentalmente de falta de manifestación de voluntad, que creo que fue su teoría más fuerte, digámoslo así. Sin embargo, luego de escuchar a los 5 amicus curiae, ¿no? Se sostuvo una posición que no había sido defendida prácticamente por ninguno de los 5, ¿no? Es decir, nosotros magistrados, en mayoría, escuchamos, pero además que todos somos, y los amigos curiae pues son destacados abogados y manejan la doctrina nacional con mucha solvencia. Sin embargo, lo que ustedes dicen no lo comparto, y yo me cierro en que el 315 es una norma de orden público, de la cual sí, absolutamente creo que ninguno considera que es así, salvo el voto en mayoría. Sobre eso, el 315 tiene una segunda parte. El 315 habla sobre la adquisición de bienes muebles, ¿no? Y sé que para la adquisición de bienes muebles puede ser adquirida por cualquiera de los cónyuges en forma indiferente, ¿no? Lo tengo acá para... Bueno, siendo yo así, y dado que hay bienes muebles que podrían valer mucho más que un bien inmueble, y que ameritan y que implican y podrían implicar una transferencia muy grande de dinero, ¿no? Hoy día está por un tema de un ejercicio para el curso, está viendo que hay vehículos que cuestan 3.6 millones de dólares, ¿no? Y hay un terreno que puede costar 10.000 soles. Entonces, estamos ante que si protegemos en inmuebles, pero no es la misma situación respecto a inmuebles. ¿No le parece que hay un tratamiento errado respecto a esta segunda parte del 315, que es la misma norma en realidad, ¿no? ¿Qué le parece, doctor, esto? Coincido con su observación, mi estimado doctor, pero creo que es bueno recordar que nuestro código se da en el año 84 y la situación económica de aquella época era muy diferente, ¿no? Quizás por esa razón el legislador consideró que el valor de los bienes muebles no tenía ninguna representación como lo tienen ahora, ¿no? Frente a los inmuebles, y por eso él pensaba que eran pues cuestiones simples, en donde entonces cualquiera de los cónyuges puede adquirir. No, definitivamente este artículo 315 tiene que ser reformado y tiene que ajustarse a la realidad, ¿no? Porque como bien usted dice, con eso, entonces yo puedo comprometer a todo el patrimonio adquiriendo un vehículo de mucha trascendencia económica frente a inmuebles que tienen un valor menor, ¿no? Entonces, no, en ese sentido lo comparto, ¿no? Incluso agregaría algo más, porque este artículo 315, no en relación al segundo párrafo, porque el tema de las leyes especiales está bien, ¿no? Sino que este artículo 315, cuando exige la actuación conjunta, no nos da respuesta a estas dos interrogantes. ¿Qué pasa si un cónyuge no puede realizar el acto de disposición? Se requiere la actuación de los dos, pero ¿sabes qué? Uno no puede. Y la otra, ¿y qué pasa si uno de ellos no quiere? Son dos situaciones. Claro, si nos preguntamos, oye, si no concurre la voluntad de ambos cónyuges, porque uno no puede o el otro no quiere, ¿se puede hacer acto de disposición? Seguramente responderíamos que no, que no se puede hacer. Pero si realmente entendemos el principio que viene del libro de Reales, de que el ejercicio de la propiedad
debe realizarse en armonía con el interés social. Yo lo llevaría aquí al tema de familia. El ejercicio de la propiedad debe realizarse en armonía con el interés familiar. Yo creo que si hay el interés familiar demanda la necesidad de hacer el acto, debería permitirse la autorización judicial para que el acto se pueda efectuar, ¿no? Imagínense, ¿no? Todos hemos tomado conocimiento que por esta pandemia que vivimos ha habido momentos en que el tratamiento en determinadas clínicas ha costado no solamente sudor y lágrimas, ¿no? O sea, hay gente que se ha quedado endeudada por 800.000 soles. Entonces, definitivamente nosotros vamos a hacer lo que sea por atender a nuestro pariente. Y ¿sabes qué? El que se enfermó es uno de los cónyuges. Y hay que pagar la cuenta. Pero para poder pagar tenemos que vender un bien social. Pero no se puede hacer porque se requiere la intervención de los dos. Y hay una necesidad de vida que exige que se haga la venta, ¿no? Yo le pongo un ejemplo nada más. En el supuesto que no se puede, de mi perspectiva, deberíamos permitir la autorización judicial para dar una respuesta a estos temas. El juez valorará, oye, ¿se requiere, no se requiere, esto es real? Autorizará el acto. Y cuando no se quiere, yo creo que eso sí tiene un poquito de mejor respuesta a nuestro ordenamiento jurídico, porque la negativa injustificada se presenta, de mi perspectiva, como un abuso del derecho por omisión. O sea, yo estoy abusando del derecho de disposición por omisión, no quiero disponer de ello. Entonces iría por el tema del abuso del derecho, en el cual, a pesar de lo que se dice, realmente lo que se busca con este procedimiento ante el juez es que cese el abuso y se permita el acto de disposición, ¿no? Entonces, es la misma situación, ¿no? Ahora los cónyuges están presentes, pero el que está mal es el hijo. Tienen un terreno que si lo venden, el hijo puede ser tratado, pero no, uno de ellos quiere vender, el otro no. No hay ninguna explicación. El interés familiar está exigiendo que ahora el acto se haga en pro del hijo. Creo que el tema tiene que verlo también un juez para decidirlo finalmente, ¿no? Creo que también son omisiones que faltan en nuestro ordenamiento jurídico y es prudente que se reforme, ¿no? Y se incorpore. No obstante, que es como queda expuesto, hemos tratado de buscarle dentro de la normatividad vigente una solución, ¿no? Pero recomendable es que el código lo exprese. Gracias, doctor. Acá me ha pasado una pregunta de las personas que están siguiéndonos. Sobre la falta de manifestación de voluntad como causal de nulidad en el Pleno, ¿qué opinas sobre la posición que indica que no se trate de una nulidad por esta causal? Porque en realidad sí existe voluntad declarada de uno de los cónyuges en el acto jurídico. Es una de las críticas que se le hace a la teoría de que no habría manifestación de voluntad, ¿no? Que sí hay manifestación de voluntad, pero que si lo que falta es la legitimidad de quien la está dando, ¿no? ¿Qué nos puede decir respecto a eso, doctor Plácido? Bueno, no niego que hay una manifestación de voluntad. Por supuesto. Ahí está la del cónyuge que dispone. Pero vuelvo a repetir. Nuestro régimen de sociedad de gananciales exige la intervención conjunta para actos de trascendencia económica y dentro del plano de igualdad, esta actuación conjunta exige la concurrencia de ambas voluntades. Hay una, falta la otra. Dentro de esta perspectiva no es un tema de legitimidad, es concurrencia de otra voluntad que se exige para que recién surja la voluntad de disponer. Uno solo no puede disponer, se requiere de que ambos lo hagan. En el régimen, aprovecho la pregunta para explicar esto, en aquellos regímenes de sociedad de gananciales donde hay administración separada, que no es el caso nuestro, el caso italiano, el código argentino lo tiene, en esos sistemas de administración separada, expresamente se señala que se requiere el asentimiento del otro. Ahí no están en un mismo plano de igualdad. El sistema jurídico permite que aquel que adquiere un bien lo administre y pueda disponerlo, pero para disponer requiere el asentimiento del otro. Ahí queda claro que ese asentimiento del otro es una legitimidad.
y queda claro que ese es un elemento externo y que el acto se puede realizar solo por la voluntad del cónyuge que por separado administra el bien social. De acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que en ese contexto se puede sostener la ineficacia. No obstante que sus códigos civiles, hay que ser claro, tanto el tema italiano como el argentino, declara la anulabilidad como consecuencia expresamente. Pero su doctrina exige que no, es un tema de ineficacia. Y es que ahí yo sí veo el tema de la legitimidad. Pero no es el caso nuestro, pues. El caso nuestro, cosa que no explica el voto minoritario, ¿no? Lo da por sobreentendido, no explica cómo así, y ninguno de los amigos Curia en los debates que hemos tenido, ninguno explica cómo así se puede sostener el tema de la legitimidad en un régimen de administración conjunta. En un régimen de administración separado es clarísimo, pero en un régimen de administración conjunta en que actúan en el mismo plano, ¿cómo se puede sostener el tema de la legitimidad y que hay una sola voluntad para disponer del bien? Yo lo veo insostenible. Gracias, doctor. ¿Cuál sería, de repente esta pregunta ya está desarrollada, pero de todas maneras se la planteo? ¿Cómo queda el tercero, el adquirente de buena fe, el que pensó pues que el que vendía era soltero y se declara la nulidad, ¿no? ¿A qué puede acceder esta persona que compró una casa y que al final no puede acceder a ella? Justamente mencionamos que el Pleno desarrolla este tema, pero lamentablemente en la ratio de Decidendi no contempla una regla, ¿no? Es lamentable porque hubiese sido muy ilustrativo para que quede claro cuál es la consecuencia, ¿no? Y además, como el propio Pleno dice, esto no se preguntó a los amigos Curie. El convocatoria fue solamente para definir si es nulo, anulable o ineficaz, punto, ¿no? Y claro, ¿cuál es la consecuencia? Incluso le diré que hay quienes me han preguntado, y seguramente por acá puede surgir, ok, se está hablando de proteger a la familia, promover el matrimonio. ¿Y qué hay si el que adquiere es también casado? ¿No? Y entonces hay una familia. ¿A cuál familia protegemos? ¿No? Así, a ese nivel se nos ha preguntado, ¿no? Bueno, ahí no hay un tema de ese orden, ¿eh? Aquí hay un tema de cómo surge el acto. Y evidentemente la consecuencia de la nulidad es que entonces la compraventa ya no produce efectos y el bien va a ser revertido. Tengamos claro que la buena fe registral del 2014 protege a los segundos y subsecuentes adquirentes, no al primero. Y entonces la pregunta va a ser el primero, ¿no? Bueno, lo suyo va a ser que se va a ver ya sin el bien, porque la nulidad va a permitir recuperarlo, pero claro, en tanto se ejercite dentro del plazo prescriptorio, ¿no? Los 10 años. ¿Me queda claro? Si no, ahí quedó. Y conservas el bien. Lo suyo va a ser, pues, entonces, una acción destinada contra el cónyuge que dispuso del bien a que le devuelva lo pagado y, en su caso, una indemnización, ¿no? Y yo sé que con esto se genera toda una controversia que ya muchos han expuesto, donde entonces los contratos de compraventa van a tener que tener otro tipo de seguridades para prever esta situación, ¿no? Por ahí surge la idea entonces que el vendedor otorgue una carta fianza a favor del adquirente por 10 años, que es el plazo de la prescripción, para que entonces le garantice la recuperación del dinero si de pronto ocurriese esto, ¿no? Fíjese lo que llegamos, mi estimado doctor, ¿no? Yo vuelvo a repetir. Reñet tiene la batuta en este tema. La Corte Suprema pudo haber hecho la recomendación, la exhortación, si se quiere. Pero en mi punto de vista, esto se resuelve reglamentariamente, no es un tema de modificar ley alguna, es un tema del reglamento de inscripciones, y con eso damos seguridad. Mientras tanto, estamos con este problema, ¿no? Y esa es la sanción, la consecuencia para el adquirente de buena fe. Doctor Plácido, yo le agradezco mucho.
planteé algunas de las preguntas que nos vienen siguiendo por tanto Google Meet como por Facebook Live. Yo le agradezco mucho nuevamente. Fabi, yo termino ya con mi participación. Le agradecemos mucho, doctor, y es un gusto encontrarlo por sea por este medio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, señores doctores. Ha sido un honor contar con su valioso apoyo académico. Finalmente, invitamos nuevamente al señor doctor Gonzalo Mesa Mauricio, director de la Escuela Judicial de Lima Sur, para las palabras de clausura de este evento de capacitación. Muy buenas noches, maestro Alex Plácido. Congratulados por sus sabias enseñanzas, las disquisiciones que usted nos hace, las críticas, los aportes. El doctor Juan Carlos Huamancayo, muy atinada con sus intervenciones. Sí, pues hemos también investigado en la legislación comparada cuál de ellas sanciona con ineficacia. Y vemos que ninguna, salvo la del Código Civil alemán, el BGB, pero ellos tienen otro sistema registral muy avanzado. Vale decir que la tesis de la ineficacia sería una creación peruana, doctor, una creación que en la jurisprudencia de Latinoamérica, en España, Francia, Italia, no tiene comparación. El mismo Italia, usted lo ha dicho, este tema se sanciona con anulabilidad. Y no hay anulabilidad virtual. La anulabilidad tiene que ser expresa, textual. Entonces, si vamos al artículo 219, nos dice, ¿no? El inciso 7 es nulo el acto jurídico que está señalado expresamente. Y el inciso 8, la nulidad virtual por orden público por el cual ha salido la tesis casatoria. Entonces, anulabilidad se descarta de plano. Y la ineficacia, vemos pues que en la legislación comparada no tiene un respaldo o una fuente que podamos citar. Maestro, muchas gracias por sus sabias enseñanzas. Hasta una próxima invitación. Gracias, distinguida concurrencia. Doctor Juan Carlos Huamancayo, muchas gracias. Damos por cerrada esta conferencia. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad y quedo a disposición, mi estimado doctor Mesa. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Permiso, nos retiramos.